Viendo de dónde estamos todos, estamos de todos lados, ¿no? Bueno, en España, en Stuttgart, Reutlingen, en Buenos, Buenos Aires, claro. Buenos Aires, sí. Su Y está en la el norte Patagonia, del país. no, la Patagonia, Hoy siempre digo lo mismo. Patagonia La no, hoy no hay Patagonia. Mesopotamia, Hoy Mesopotamia, Argentina. Mesopotamia, sí. Sofía que está en México y los muchachos que están en Madrid. Gracias, gracias por lo de muchacho. Somos todos muchachos y muchachas. Bueno, ya puse a grabar porque hay un par de personas que querían venir pero no podían, así que se los pasamos luego. Y bueno, y empezamos entonces en nuestra charla sobre Samantha Schweblin. Bueno, ya hemos dicho mucho la vez pasada, pero agrego un par de cosas. Que escribe desde niña. Tenía un abuelo que era un abuelo artista, un abuelo pintor, con mucha cultura y una persona aparentemente muy interesante, muy curiosa. Y de la mano de ese abuelo, ella fue formando su imaginario y ¿cómo decir? Ese espíritu curioso de investigar, de preguntarse cosas, de preguntarse ¿y si tal cosa? Según cuenta ella, es en gran parte el abuelo el que creó todo eso, o por ejemplo la llevaba a lugares interesantes, siempre esto de agregarle estímulos que fueran sumando en su experiencia, y la abuela fue la que la impulsó a escribir, a presentarse en la parte más formal de la cosa, ¿no? Presentarse en concursos, mandar cuentos aquí y allá. Así que desde muy pequeña empezó como cuentista y es lo que ha sido siempre, ¿no? Aunque ha hecho un par de novelas, ella se considera cuentista. Dice, medio en chiste, medio de verdad, que si le sale una novela es porque le falló el cuento. Dice, sí, si me falla el cuento termina siendo una novela. Pero ella se reconoce a sí misma como una cuentista. Muchas veces se la cataloga como dentro de esta nueva ola de escritoras latinoamericanas, ¿no? Del terror, de lo gótico. Y ella dice que no, que ella no escribe terror, que ella escribe realismo y juega con los límites de lo fantástico, pero no es su intención crear algo de tipo terrorífico, solo que a veces los temas se oscurecen y como ya pudieron ver en este libro, se oscurecen bastante y se retuercen también, ¿no? Me parece que este está como más retorcido que los otros. Bien, después su formación académica, en principio estudió en Puan, estudió letras en Argentina, en Buenos Aires, ella es de Buenos Aires. Pero descubrió, después de avanzar en la carrera, que ahí no le iban a enseñar a contar cómo se cuenta una historia, dice ella. Entonces se fue a la facultad de cine y estudió cine. Lo cual creo que es algo que si lo pensamos bien se ve, porque son como muy visuales sus descripciones, muy a ras del suelo, ¿no? Es como que vamos siguiendo paso a paso todos los movimientos que hace ese personaje, los lugares que atraviesa y lo que le sucede. Me parece que es muy, muy visual, muy, muy sensorial lo que hace. Y dice que ahí sí fue donde le sirvieron muchísimo todos los elementos que aprendió en la carrera de cine. El primer libro de cuentos es este que tengo acá, Pájaros en la boca, que parece que ya no le gusta tanto, pero yo creo que tiene algunos libros, algunos cuentos que están muy, muy buenos. Ese es el que le da nombre al libro, sobre todo, me gustó mucho Pájaros en la boca. Tiene eso, ¿no? Que tienen los otros, esta cuestión de que de golpe en un contexto que parece muy cotidiano, muy familiar, ¿no? Algo de todos los días, de una familia normalmente, de golpe aparece algo que nos genera mucho extrañamiento, algo insólito que rompe ese orden de cosas, ¿no? Eso sucede desde los primeros cuentos que le conozco. Efectivamente. ¿Cómo? Eso. Sí, Bien. sí, eso, eso.
Siempre ha sido así, evidentemente. Sí, Es lo que a efectivamente. ella le interesa, ¿no? Lo insólito que rompe ese orden cotidiano y Eso es, eso es. aparentemente donde no podría pasar nada y sin embargo después pasan un montón de Ahí cosas. está, ahí está. Su gran libro de cuentos es este, ¿no? Siete casas vacías, es de Páginas de Espuma. Ustedes saben que me encantan los libros de Páginas de Espuma. Y además este libro ha sido ganador de, creo que en el 12, ahora no me acuerdo, ahora me fijo en qué año. Eh, sí, en el 12, en el 2012 obtuvo el Ribera del Duero, que es en España el concurso de cuentos más importante, de relatos, ¿no? Así que este ha sido un relato muy, muy premiado, eh, muy traducido. Con este mismo relato también fue finalista del Premio Booker Internacional, que sabe, junto con la traductora, ¿no? Saben que es uno de estos premios que dicen mucho de la calidad y sobre todo de lo universal que puede ser una obra, ¿no? Que puede ser traducida y apreciada en otros idiomas, en otros contextos, en otras culturas, por otras culturas. ¿Y qué más? Ah, bueno, y las novelas son Kentucky y Distancia de Rescate, de la que hablábamos un poquito antes, que fue llevada al cine con mucho éxito y también ha sido premiada. Bien. ¿Qué pasa con este libro? El buen mal, acá lo tenemos. Yo tengo esta versión, sé que ustedes tienen más vale otra, ¿no? No sé, porque salió por con dos tapas, con dos ediciones distintas. A mí me gusta esta, la del conejo con dos cabezas, porque me parece que es súper representativo, ¿no? Están los conejos ahí, hay cosas que se duplican, la duplicación es un elemento que aparece en muchos cuentos, ¿no? Bueno, ya veremos cómo, pero y está como con los ojos de distintos colores. Estos conejos son un poco unas criaturas fantásticas, ¿no? Em, dicen más de alguna crítica que en este libro se la nota como más madura como narradora. Ya veremos ustedes lo que piensan al respecto. Lo que sí dice ella con seguridad es que ha llevado otro ritmo de escritura, como con menos ansiedad, con más tiempo, con más reflexión y con más espacio. Fíjense que los cuentos ya de por sí son más largos. O sea, si han leído los cuentos anteriores, son cuentos, los otros muchos más económicos y más concisos y más cortos de tamaño. Estos son un poco más extendidos, algunos más que otros, ¿no? Em, y hay un denominador común que es el buen mal. Ah, ahí está. Quería contarles lo de buen mal porque el buen mal era el título del primer cuento. Y luego cuando trabajó la colección completa, o sea, todo el libro, cambió el título a ese primer cuento, La Bienvenida a la Comunidad, y le puso ese título al libro, considerando que era un denominador común para todos los cuentos, o algo que decía mucho sobre el conjunto en total. Y ya les voy a mostrar lo que ella dice sobre el buen mal. Creo que quizá podríamos ir ya directamente a eso. Mientras preparo la explicación que ella da sobre el tema, cuéntenme qué pasó. Si pudieron, bueno, ya Graciela contó, ella alcanzó por lo menos a leer los dos. ¿Qué tal le fue a los demás? Muy bien. Muy bien. Me han gustado todos, especialmente uno más que otros. El ojo en la garganta es el que más me ha impactado. Ujú. Pero bueno, el Bienvenido a la Comunidad es un cuento que me descolocó al principio. Los tres primeros párrafos me descolocaron y luego me di Ajá. cuenta de por dónde venía y dije, jolín, tienen una profundidad importante. O sea, me han gustado bastante todos. ¿Mm? Y bueno, lo que pasa es que crea una atmósfera medio kafkiana en muchos de ellos. Es una atmósfera muy ¿Qué has asfixiante, visto? muy Ajá. asfixiante en muchos sitios, ¿no? Me ha gustado por eso, quizá porque mm, se ha ido. Ah, no, que has empezado a compartir pantalla. No, no, sí, pero me olvidé de algo. Vos seguí hablando tranquilo. Me olvidé de poner que tengo que, que compartir también el micrófono. Sí, porque empieza a utilizar pues el suicidio, el dejar a morir, el vivir, la mudez, o sea, toca temas que te hacen pensar,
te hace pensar. Claro, la pesadez de los temas, digamos, ¿no? Totalmente. Ya de por Totalmente. sí, cada vez que aparece uno de estos temas, todo se vuelve un poco más opaco, ¿no? Más oscuro. Ujú. Ujú, y adquiere otra profundidad. ¿Qué cuentan los demás? A mí me gusta mucho cómo escribe, me gusta mucho porque describe mucho las sensaciones, te Ujú. hace sentir lo que escribe muy profundo. Y esa sensación de que siempre estás como esperando a ver qué pasa, te pone ansioso. Ujú. eh, y Exactamente. hay mucho dolor, en todos los cuentos hay ese dolor que te deja así como una cosita, ¿no? Sobre todo el ojo en la garganta, ese cuento fue muy fuerte para mí. Me Muy fuerte. hizo, ¿será que uno tiene nietos, tiene chicos? Y es como que me tocó muy fuerte también, pero muy bien la descripción. A pesar de que en ese cuento, más que lo que pasa, que es No, duro, se refleja mucho la culpa del papá, mucho. Vamos a ir, Eh, mi intención hoy era que, además de lo general del libro, trabajáramos un poquito sobre esos dos cuentos, el primero y este del que están hablando. Fíjense que el interés está ahí por todos lados. Empecemos entonces un poco de forma general y luego vamos en específico a estos dos cuentos. ajá, Vemos un poquito y luego siguen contando, si les parece. Esto bueno. era sobre, a ver, a ver si funciona. Espero que funcione. Título El buen mal en realidad nace con el primer cuento que escribí del libro, que es Bienvenida a la comunidad, que es el cuento con el que abre este libro. Este, pero después me empecé a dar cuenta, cuando me empezaron a llegar los otros cuentos, me di cuenta que era un tema que arrastraba todos los cuentos, ¿no? Entonces lo mudé al libro, que es esta idea de que, bueno, hemos hablado mucho de estas fuerzas que nos empujan, que nos condicionan, ¿no? Los mandatos con los que vivimos, no sé, los miedos con los que cada uno carga, las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre las cosas. Eso genera como una especie de inercia de la que es tan difícil a veces salir. Pero la pregunta era, ¿cuál es la otra fuerza? ¿Cuál es la contrafuerza? O sea, ¿cuál es esa fuerza que de pronto irrumpe en nuestras vidas y pone en jaque todas esas tendencias de las que no podemos salir, ¿no? Y para mí esa era la fuerza del buen Del mal. buen mal. Sí. Que hay un mal que puede ser bueno, digamos. Y El recién- mal, digamos, el mal pensado, el mal pensado, quiero decir, el mal pensado como por ejemplo lo que no conocemos del todo, entonces le decimos que es el mal, lo que es extranjero, lo que es extraño, lo que nos incomoda, ese tipo de cosas que a veces Lo que no es rápidamente normal, entre etiquetamos. comillas. Exacto. Si vos trabajás mucho sobre la anormalidad, por decirlo de alguna manera, que no es anormal, pero que para otros puede ser anormal. Exacto. Recién cuando hablabas de esto, dijiste que este era tu primer cuento y dijiste, cuando me llegan los otros cuentos. Y yo dije, ¿cómo le llegaron por correo? ¿Cómo es esto? ¿Le llegan? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es ese procedimiento que te llegan las historias? Uy, qué difícil es. Uno siempre se inventa un cuento acerca de cómo es ese proceso y sigo pensando, porque me interesa tanto ese proceso que de verdad me lo pienso en serio. O sea, todo el tiempo pienso, pero ¿cómo es que pasa esto? Pero yo creo que en ese primer cuento que escribí encontré un par de cosas nuevas que me interesaron. Primero, a diferencia de libros anteriores, me di cuenta que todavía podía todavía podía arriesgarme más en este movimiento de ir hacia lo raro, lo extraño, casi hasta lo fantástico, sin salirme nunca del realismo. O sea, lo que me pasó con ese cuento fue, estaba leyendo, vos viste, no sé a vos te pasa lo mismo, Clau, pero para mí a veces un muy mal libro es muy inspirador. Totalmente. Y estaba leyendo un libro de cuentos de un danés que además es muy bueno, pero me indignaba que todos los cuentos terminaban con la muerte, todo el tiempo la muerte. Y claro, en un libro de cuentos ese recurso se te empieza a hacer previsible y el último cuento terminó con la muerte. Y yo me preguntaba, ¿qué nos pasa con la muerte? Que ocupa tanto espacio en la literatura, ¿no? Ni me lo digas.
pero hasta tal punto que ocupa casi siempre su lugar más protagónico, que es el espacio del final. Entonces me hice la pregunta, ¿puedo hacerlo al revés? ¿Puedo empezar desde la muerte de un personaje con el que voy a quedarme, y seguir avanzando en la historia, que ese mismo personaje que atravesó la muerte tenga que hacer un desayuno, tenga que ocuparse de sus hijos, tenga que encontrar algo que se perdió, sin salirme del realismo? ¿Entendés? Sí, porque una comunidad se puede leer como un cuento absolutamente realista también, todos los ¿no? cuentos O son sea, absolutamente realistas, sí. y no al mismo tiempo. Sí. Entonces, ese encontrar que de pronto podía todavía dar un paso más, abrió un poco los límites con los que iba a trabajar en ese libro, ¿no? Claro, todos, ahora que me lo decís, porque uno como lector muchas veces lee más inocentemente, pero ahora que me lo decís, eso está dentro del procedimiento de todos los cuentos. En una comunidad, para contar apenitas, Sí. es una mujer que empieza como sumergiéndose en el barro y en el agua, y en la casa le esperan sus hijas para que vienen con un conejito del colegio, Sí. ¿no? Entonces es una historia cotidiana de una familia que Sí. funciona ahí, ¿no? Y ella tiene un vecino que después, bueno, no vamos a seguir contando, pero que vos en los agradecimientos le agradeces a un amigo que te dio muchos datos para poder contar ciertas cosas que suceden con los conejos, Sí, ¿no? Es interesante sí. porque además, ¿cuánto trabajo hay atrás de todo esto? Tenés que averiguar cómo se hacen un montón de cosas que sí están en la realidad. Sí, me dio bastante trabajo el tema de En un ojo en la garganta, que se habla de un nene que se traga una pila de estas que le llaman pila botón. Sí, las que van como en los teléfonos o en los Exacto, tags. las pilas redonditas, Sí. y eso le genera, hay un tema, y es que cuando la saliva activa esas pilas, Ah. ¿entendés? Activa la energía. Entonces cuando se la tragan y se la traga y les queda acá, muchas veces ese accidente se les queda. Me cortó Facebook, digo, el YouTube. Debe ser una publicidad, Romina. Era una publicidad, sí, ya lo sé, pero igual era por acá donde veníamos. Ok. Porque se pone como a explicar todo el proceso, pero bueno, quien lo ha leído ya sabe qué es lo que pasa con la pila, ¿no? Bueno, ¿vieron qué interesante lo que ella misma dice del buen mal? ¿Ustedes lo habían entendido de esa manera? ¿Qué quieren comentar? Ay, yo quisiera comentar una cosa, porque me parece que tiene un don especial. No es fácil ponerle títulos a los libros. Y ella, desde Distancia de Rescate, que es un título sorprendente, El buen mal es también sorprendente porque es como una paradoja o tal vez un oxímoron, como que se contrapone tanto como esa eterna discusión de envidia sana, bueno, Claro. algo así. Así que el título es formidable. Y con respecto a lo raro, a la posibilidad que ella se permite, ¿no? De ampliar ese mundo de lo raro, que dice sin salir de lo real, y yo creo que por ahí está un poquito equivocada o yo pienso diferente porque la realidad tiene muchas cosas fantásticas, la realidad siempre tiene eso que nos sorprende, está plagada de cosas raras. Así que sí, es real y con todo lo fantástico de la realidad. Este, y el tema del conejo, también estaba pensando que está muy vinculado con la fertilidad, así que yo alcancé a leer 4 cuentos nada más y creo que todo es muy simbólico en ella. Hay para hacer dulce, como decimos acá. Para ser dulce. De bienvenido a la comunidad, después me gustaría decir algo, pero Dale, quiero escuchar a los vamos a ir demás. introduciéndonos en ese. Buenísimo. Ahora que decís eso, yo acuerdo 100% con lo que vos decís. Me parece que vale la pena recordar lo que hice al principio. Lo raro siempre es más cierto. Es una cita de Silvina Ocampo. Fíjense, lo raro es siempre más cierto. Y es lo que vos decís, la realidad es rara muchas veces, ¿no? Nos sorprende y muchas veces decís, ay, esto, si lo escribo, me dicen que no es verosímil, ¿no? ¿Cuántas veces?
Sí, Porque a veces la realidad es más loca que la fantasía de la gente. Entonces, bueno, creo que ella juega mucho con eso. Pero bueno, fíjense que la idea del buen mal viene de básicamente de del primer cuento. Y en el primer cuento hay un personaje que ella considera que es el malo, ¿no? Vendría a ser el antagonista, que después es el hada madrina, se convierte. No es sé si como, es hablamos como, es como ¿no? con ¿Sí? ese dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Exacto. Claro. Porque si uno observa y se detiene y prestas atención, todo lo malo pudo sacar algo bueno de eso, Ujú. ¿no? También. Claro, y en ese caso, bueno, yo lo vi así, me parece que lo debe haber puesto por eso al título de este Sí, cuento, y después, porque dice estas fuerzas externas, ¿no? Que externo, vienen y que de alguna manera influyen en lo que uno hace. Fíjense claro. que cuánto cambió la actitud de la protagonista cuando se enteró que alguien la había visto, Ujú. Sí, ¿no? Porque hasta ahora es como que, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, ya que estamos con los dichos, sí, ¿no? Como que no había sí, pasado nada. sí. A ver qué más sobre Y, eso. pero sobre todo a mí me parece efectivamente que lo del mal, cuando, cuando el mal resulta que cuando lo analizas, el mal o el bien es algo muy subjetivo también, porque lo que puede ser bueno para uno, pues será muy malo para otros. Exacto. Inclusive Claro. para el que es malo en un momento Ujú. determinado, cuando profundiza se puede convertir en bueno. Sí. Y es lo que le pasa aquí a ella, cuando ella, después de su intento de suicidio, que piensa que nadie lo ha visto, que nadie no sé qué, y que únicamente una de las niñas le dice, uy, huele a barro y tal, y ella lo intenta disimular, se cambia y tal, y cuando topa con este otro personaje, de lo que piensa inicialmente, al final, resulta que efectivamente el mal no es tal mal, sino que es bueno. Ujú. Exacto, Entonces, sí. Y además, bueno, está el otro mal cuando este hombre empieza a explicarle cómo funciona la cosa, ¿no? Según cómo efectivamente. ha aprendido a ver las cosas, es que hay que causar un mal para poder seguir viviendo, ¿no? Para lograr el bien, de alguna manera. Causar el dolor, lo que ella... Yo no estoy muy de acuerdo con todo eso como psicóloga, pero eso no tiene ninguna importancia. Pero, Romina y compañeros, que yo lo leí de otra manera ese cuento, porque al final, al final, ella termina hundida en el lago. ¿Mm? Es decir, Sí, todo lo que transcurre entre el principio y el fin Sí. es como una imaginación de ella, y esto me hizo acordar a un formidable cuento de Borges que se llama El milagro el secreto. milagro, el milagro. El milagro secreto que es un cuento corto y extraordinario, por supuesto, em, que es como que juega con el tiempo se detiene y en un minuto pasan todas las cosas que el protagonista hubiera deseado que pasara antes de que lo fusilaran. Y acá me parece que la mujer que intenta suicidarse o que se suicida, para Claro. mí ella cumple con su cometido, eh, tiene como ese momento de lucidez para pensar, para soñar, para, o para extrapolarse, digamos, trasladarse a la realidad y suponer que vuelve y suponer que, pero de todos modos, ella apesta, ella tiene ese color verde, ella está en el fondo del lago, siempre. Bueno, esa es una de las interpretaciones válidas. Yo creo que está hecho a propósito para que haya varias interpretaciones. Claro. Sí. Para mí, la ambigüedad está puesta al final del libro, al final del cuento pensamos eso, ¿no? En realidad nunca salió. O fíjense que hay varios momentos en los que está frenándose en la ventana, ¿no? Ujú. Sí, A punto de Efectivamente. salir. Puede haberse ido en algún otro momento y haber saltado, porque eso también es otra posibilidad. O sea, el cuento no está cerrado, es muy ambiguo y deja abiertas todas estas cosas. Hay de todos modos, no sé si lo miraste con detenimiento, hay marcas de eso.
hay marcas para eso. Por ejemplo, cuando al principio dice, no pensé que tardaría tanto. Ujú. Esa es una marca que nos dice, si está tardando mucho es que hay tiempo para algo, ¿no? Puede ser ahí que estuviese el tiempo para imaginarse otras cosas, ¿no? O sea, Sí. Para por ver, o ejemplo, hay para, una marca ahí, y hay muchas otras en el cuento donde uno se imagina que pueden estar pasando cosas distintas, ¿no? Eso de... o puede Sí, estar dándole tiempo para que ella viera las consecuencias de También, ese claro, Podría momento. ser, ¿no? claro. Como dice también. Porque ella en el momento en que esto de decir hueles a barro, ¿no? Eso de alguna manera te vuelve a traspolar con la escena inicial. Y entonces Ujú. a veces pensamos que es como que, ¿no? Como que va y viene. Si lo recuerda al lector, es por alguna razón que nos está recordando eso, porque está como abriendo la puerta a una ambigüedad mayor. Ujú, Y hablando de mayor, recuerda a Juan Casamayor, que es el editor de ujú. Páginas de Puma, que dice, nunca hay demasiada ambigüedad. O sea, siempre lo más ambiguo es lo mejor. Y en realidad es la tendencia, creo que en estos cuentos se ve la tendencia más actual en los cuentistas del momento. Es o sea, se considera como de modé el cuento que está cerrado, que tiene sí. ¿no? Que tiene el moñito, ¡pum! Y Sí, lo que es que se busca más unidireccional. es la ambigüedad acerca de los finales y la apertura un poco, ¿no? Sí, Claro, porque porque es se que parece. ¿Cómo? Sí, está bien. perdón, realmente hay hechos en la vida que puntuales, inesperados. Hablábamos hace un rato del tema de la luz cuando se fue, y esos hechos no se quedan, o sea, perdón, no se quedan, pero se quedan en la persona. Es decir, la condición humana es muy importante en ese aspecto porque, digamos, la autodefensa de la propia condición humana. Y como decía Ángel, no todos nos vamos a defender igual, unos de una manera y otros de otra. Pero el hecho es cierto, es que cuando sucede algo puntual en la vida, inesperado, te marca tanto que a continuación puede ser otra persona. Sí. Entonces dejas abierto, digamos, el cuento, porque de alguna manera es como si fuera otro cuento distinto. Es decir, Ujú. todo va muy bien hasta que pasa esa cosa. Esa cosa puede ser positiva o negativa, pero es que a partir de ese momento ya la situación es diferente, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un ejemplo típico en el matrimonio. La mujer se entera de que el marido se va con otra. Se entera y el otro le pide perdón. Ya la vida matrimonial no es la misma. Ya hay un miedo quizás ahí a que puede haber, que no ha sido una aventura, sino puede haber sido, es decir, marca, las cosas inevitablemente nos marcan y eso es muy peligroso porque hay que tener mucho cuidado con las cosas, digamos, que se hacen o que vienen, ¿no? Porque la condición humana es tremenda para ese tema de autodefensa, ¿no? Me parece a mí, Todo ¿no? deja huella, como vos decís. O sea, Ujú. eso sí te puedo Efectivamente, asegurar. efectivamente. Incluso, bueno, yo soy psicoterapeuta, ¿no? Cuando tratamos de trabajar un trauma, algo que ha dejado huellas, no hay manera de quitarlo, ¿no es cierto? Por ahí Ahí la voy, gente ahí viene y me voy. dice, quiero sacarme de la cabeza esto que pasó. Y eso es, Claro, decís, es imposible. Lo que se ha quebrado, se ha quebrado. Hay que aprender a vivir con eso, aceptarlo, integrarlo y aprender a vivir con eso. Pero no puedes claro. sacarlo de la experiencia. Y como vos decís, deja huellas. Estaba pensando una cosa. Vieron que les dije, hay marcas. Estaba fijándome en las marcas que fui anotando. Hay marcas en cuanto al campo semántico. Fíjense que esto, o sea, ella es realmente una artesana de las palabras. Sí, Quizá no sea poético lo que escribe, pero escribe muy bien y trabaja muchísimo y piensa muchísimo en las palabras. Fíjense, pensando ahora en esa dualidad de la ambigüedad, las posibles historias, lo que puede estar contando esta historia. Hay un punto donde está hablando del conejo y dice, me sorprende la naturalidad con la que se mueve fuera de su jaula. Si Tonel es un viajero experto en nuevos territorios, yo soy esta mujer anclada siempre en el mismo lugar.
Fíjense cómo el campo semántico, lo de estar anclada, la devuelve al agua, la devuelve al lugar donde estuvo y nos está diciendo, estoy anclada siempre en el mismo lugar, sigo estando ahí. Fíjense cómo se Sí. dice de otra manera y es como que en el subconsciente del lector queda eso. El campo semántico lo que hace es activar ¿cómo decir? Es como unas vibraciones de emocionalidad, ¿no es cierto? Es esto sigue anclada. Esto nos retrotrae a el agua y a estar en el fondo, Sí. sin que nos demos cuenta. O sea, Ujú. hay Yo lo, marcas de esas. Está muy pensado el texto y está muy bien planteado. Y esas yo cositas lo que había, parece inocente, dicho de esta manera, parece que está hablando del conejo y nos está diciendo muchas otras cosas. ¿Silvia? que yo había justo marcado esa frase, pero interpreté otra cosa, interpreté que ella no puede salir de la rutina, como que está anclada en una rutina Lo mismo. y ahí es Sí. donde está encerrada y no puede salir de eso, y la vida sigue, y sus hijas crecen y todo, y sigue la vida, el conejo se va, pero ella sigue en esa rutina, y de ahí es donde está lo noté, lo interpreté así, no sé Yo si... creo que está dicho de esa manera, para que pensemos eso. Lo otro es una connotación que es más vale subrepticia, ¿no? Es como si no nos lo dice directamente, pero está como tratando de tocar esa fibra, eso que ha quedado ahí medio abierto, de qué pasará con esta mujer, lo volverá a intentar, ¿no? O porque Sí. los olores nos recuerdan que esté mojada, el pelo húmedo, dice en algún momento, mi pelo está todavía húmedo. Es como que, ¿no? Nos va recordando de esta otra realidad. No es que se terminó y que pasó. Y eso no es inocente, Pero ¿no? yo creo además que es que en todos los personajes de todos los cuentos, todos los personajes al final se encuentran en un punto de no retorno, todos. Sí. Sí, claro. Sí, Entonces dice, y ese punto que están pues, ante una tragedia, dices, y al final todos ellos están atrapados en ese instante, van evolucionando cosas, pero sin embargo ellos siguen atrapados ahí. Sí, sí. ujú, Sí. A mí me gustó mucho la imagen para retomar lo que decía Silvia, de que ella está atrapada en su rutina, de cuando ella dice que quiere salir de la casa, entiendo que vive como en una casa, y abre la puerta y está el carro, el coche del marido. Y como que tiene que hacer como un esfuerzo sí, siempre, y ya le dice como, bueno, ya no discutimos por eso, ¿no? O sea, como ya estoy como silenciada quizás en esta atmósfera en la que no puedo escapar, pero esa sensación de tener de que él la aprisiona, ¿no? Como que lo Sí. tiene ahí y ella no puede abrir bien para salir, esa imagen también me pareció como muy potente de lo que Claro, ella... ujú. es que las personas que no estamos implicadas en la escritura, en escribir, los que no somos escritores, no tenemos cuidado con las palabras que utilizamos, porque no es lo mismo guardar que atrapar. Hay el lenguaje es importantísimo y esta señora maneja muy bien el lenguaje Sí, en todos los cuentos, ¿no? Buscar la palabra adecuada me parece que es muy importante. Es hacer que el libro se escriba tarde más en escribirse, se trabaje. Es decir, a mí me parece que hay que darle más importancia, sobre todo hoy día, al lenguaje, porque desgraciadamente el lenguaje moderno es gracias a Internet y a todos estos descubrimientos y a los WhatsApp, cada vez tienen menos de lenguaje, ¿verdad? Y esto es preocupante porque no es eso, es que los periódicos, es que la televisión, es que no se cuida el lenguaje. El lenguaje es Cada vez menos. importantísimo. Lo ves también, por ejemplo, en la cantidad de faltas de ortografía que tienen los titulares ¿no? de los periódicos. Y vos decís, qué Sí. vergüenza, no puede ser que esté sucediendo esto. O Entonces, incluso comas o puntuación, ¿no? Total. ujú, Bueno, en este caso, esta autora es una autora que piensa muchísimo, muchísimo las palabras y las efectivamente. imágenes, porque eso es lo que dice Sofía, el auto puesto ahí. O Sí, sea, fíjense cuánto habla de este marido, cuánto habla de este matrimonio sin decir, nada. Nada. ¿no? Sin decir absolutamente nada, no explica nada. Y eso está genial, nada. porque, Ujú. porque nos hace sentir, nosotras sentimos que nos estamos escurriendo para pasar, o no, Sí. de alguna manera, Sí. para pasar por ese lugar. Y además, las emociones, porque ella dice,
Y cuando a la hora de escribir, lo que a ella le importa, ella dice, no tengo tan claro todo lo que va a pasar, pero tengo clara cuál es la emoción que quiero transmitir. Y Ujú. esto me parece que se ve en ese tipo de cosas. Ella sabe cuál es la emoción, sabe qué es lo que tenemos que sentir sobre este matrimonio que es tan agobiante, que es no sé, como que la tienen cerrada, así como vos decías. Sí, sí, sí. Entiendo. Esa emocionalidad la transmite, me parece que primero tiene la emoción y luego busca Ujú. una imagen que transmite eso. Y hay muchas, muchas imágenes maravillosas. También cuando habla creo que se llamaba Tony, sí, el Tony, el Sí, señor que tiene el café, y que dice, bueno, ya está, lo que dice después de haber tenido varias veces relación, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Y lo dijo resignado, como si hubiera estado fregando una mancha por un buen rato sin conseguir que saliera del todo. Y al final se diera por vencido. Ok. Ujú. Esa imagen es maravillosa, ¿no? Porque o sea, es también lo anclado de alguna manera. Es Sí. Ujú. lo sucio que no se limpia, que no tiene solución. Sí. Fíjense cómo sigue siendo esta cuestión del campo semántico a través incluso de las imágenes. Pero esa imagen me pareció muy, muy lograda, ¿no? Ujú. Además es como graciosa de alguna manera. De cierto modo afloja la tensión, ¿no? Porque venimos como con muchísima tensión del suicidio, ¿no? Una amenaza de suicidio nos pone en tensión y esto relaja un poco. Sin embargo, está todo el tiempo, si le dan una segunda mirada, una segunda lectura, van a ver todas estas cosas, cómo el campo semántico va construyendo la emocionalidad, la atmósfera y la emocionalidad que quiere ella que tengamos en el Que final de la lectura, ¿no? Al nos final de la lectura. produzca. Ujú. Ujú. También A a mí mí me gustó, también me parece que en todos los cuentos, me parece, em, siempre hay alguien externo que hace ver, como que hace al protagonista ver lo que está pasando, como por un rato verlo de afuera, pero ellos vuelven al dolor. Pero el que hace ver eso es siempre un tercero, ¿no? ¿No Ujú. parece que fuese acá en este caso el vecino? Como Muchas que veces a través de los diálogos, ¿no es cierto? Porque esa es Sí. la forma, es una forma más adecuada. ¿Por qué? Porque eso que en un diálogo podés lograrlo, que te lo dice el otro personaje, de otra manera tendrías que describirlo o que contarlo, ¿no? Es como una explicación. Y esa es una de las cosas que se rehúye. Tratamos Sí. de no explicar, sino de mostrar, ¿no es cierto? Y de hacer sentir. Mostrar y hacer sentir. Entonces, a través de un diálogo, un personaje puede introducir una información o un elemento que hace falta para que avance la trama. Para eso están los a mí diálogos. me Ujú. gustó mucho la reflexión que hace eh, la autora a través del personaje cuando está que quiere salir, digamos, y dice, quedo ahí como flotando sin saber qué hacer. Y es entonces, en ese momento, cuando recuerdo haber pensado, ¿y si esto es todo? Ujú. Sí. Dudar suspendida el resto de la eternidad, el primer miedo real que tuve ese día, no ser capaz de avanzar ni de retroceder nunca más en ninguna dirección. Ujú. Esa idea como de purgatorio, digamos, como de que si nos morimos y no hay nada mejor del otro lado, o no hay, o Ujú. sea, si ni siquiera está la nada, Claro. si hay eso, dudar, es lo mismo que vivir. Es espantoso, la verdad que es la parte que más me impactó de este cuento. Fíjate, Su, que eso está enlazado con la primera imagen, si lo pensás, con la imagen de cuando ella dice que no pensaba que iba a tardar tanto. Ujú. Ella está Sí, Ujú, suspendida, lo está diciendo de otra manera, que se ha quedado claro. suspendida, ¿no? O sea, suspendida, anclada, es Sí, esta entre la parte. vida y la muerte. Claro, Entre la vida y la pero es como un limbo, como vos decís, ¿no? Eso, es como una suerte de limbo. Y en esa parte que vos citaste, pasa algo con los tiempos. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Les ha llamado la atención? Porque a mí eso me hizo, ¡pum! ¿Qué pasa con los tiempos acá? En esa parte que leyó Su recién, está usado un tiempo distinto. No sé si lo han observado a eso. no recuerdo.
No. Por ejemplo, acá tengo una parte marcada que dice, a ver, donde dice, salgo a la calle y fumo un cigarrillo, bueno, está ahí, y dice, recuerdo que pienso que voy a contar hasta 10. Y si todavía tengo ganas, voy a encender otro cigarrillo. Recuerdo que pienso. Ujú. Fíjense, no es el mismo tiempo. Está Y hablando después dice, recuerdo que pensaba. también, ahí donde vos decís, ¿viste? Porque hay, no es todo el tiempo, pero hay como Puntos, sí. momentos en Un los que, juego del tiempo. sí, hay un juego con el tiempo que nos recuerda que todo está pasando en otro momento. Sí. Ella está en otro momento pensando en estas cosas. Y Es eso, esa es extraordinario. claro, es lo que va sustentando la ambigüedad que en el final no nos sorprende mal. O sea, Claro. no tenemos la sensación de, hey, me contaron otra historia y de golpe ahora me la cambian. No es cierto, porque está construido, pero está construido de una manera muy sutil. Yo creo que el giro temporal es uno de los más importantes, porque genera cierto extrañamiento, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo recuerdo que, y en qué momento está contando la historia? En otro momento, entonces, ¿qué pasó? Ya no, ese extrañamiento que sucede al principio se va repitiendo, o sea, nos lo naturaliza el narrador, ¿no? Entonces al final tiene sentido y no es el golpe, el golpe bajo o el golpe ese de donde uno siente que nos engañaron, ¿no? Pero está construido como en distintas capas, ¿no? Distintos niveles. ¿Lo Y es habías un visto recurso eso? Porque yo creo que la primera vez no me di cuenta de eso. La segunda vez que lo leí, sí. sí, Son, sí, sí sentí como ella me está contando algo en presente, pero está en otro sitio, ¿no? O está recordando porque ya lo pasó y te lo quiere contar en el presente para que lo sientas como más real, o está en otro lugar. Pero también lo utiliza y me llamó muchísimo la atención, no me quiero saltar para allá, pero cuando lleguemos, en el del ojo en la garganta, con el no es niño. casual, tampoco. Ujú. Exacto, y era como, a ver, pero este niño como, ¿sabes? Cómo se sale y entra en sí mismo y se Sí. ve y ve al padre, ¿sabes? Como todo ese juego también de perspectiva. Pero Bueno, bueno. ahí sí hay un extrañamiento muy grande en ese cuento, Totalmente, que en totalmente. este no tanto es más suave porque se repite, ¿no? Mm. O sea, y como vos decís, nos naturaliza no solo que la narración sucede en otro tiempo, en otro espacio, pero es un espacio donde no sabemos porque no nos dice. Muchos cuentos sí empiezan, ¿no? Situándonos en un presente desde el cual se va a recordar lo que viene después. Pero acá no sabemos cuál es ese lugar, ¿no? Eso Sí, es sí. una de las cosas que quedan en la duda. A ver. Bueno, hay muchas anticipaciones, eso también, ¿no? Sí, Hay muchas anticipaciones y eso es típico de ella y es típico de una construcción de una buena construcción de tensión de la trama, ¿no? Porque es necesario para avanzar que se vayan generando preguntas, que se vayan generando hipótesis en el lector y curiosidad de saber qué es lo que está pasando. Entonces siempre esto de abrir como, por ejemplo, a mí una que me pareció maravillosa y que es como que da vuelta a la tortilla, cuando el vecino dice, ¿cree que caso porque me ah, gusta? sí, sí, Está Ujú. buenísimo, ¿no? Entonces, sí, ups, sí, es ¿no? muy Y bueno. uno dice, y yo vengo, porque es casi un narrador no fiable. Uno Mm, le cree todo, pero resulta que, ¿no? Al final no total, tendríamos que haberle creído tanto, ¿no? No, Pero esta efectivamente. es fíjense, esto tiene muchas cosas, o por lo menos yo veo visiones, que puede ser, pero yo veo ahí que ella misma, no, o sea, la narradora misma está mostrando que, o sea, o la autora a través de lo que le pasa a la narradora, que no le tenemos que creer tanto porque su visión puede estar tergiversada, ¿no? Ujú. Ahí vemos que resulta que ella aparentemente tenía muchas preconcepciones, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, eso, preconceptos conceptos. sobre el vecino. Y no era esa, o no era todo eso, claro. Como Claro. siempre pasa, ¿no? Uno no puede juzgar por la imagen. Pero Mira, esa, Romina, Pero sí, el aquí, vecino disculpa. también, No, ¿Mm? no, adelante. no, quería decir que el vecino es parte de la comunidad, porque es el que le dice bienvenido a la comunidad. Y la comunidad es
es decir, se podría decir que los suicidas son como una comunidad, como Claro. una especie así. Ujú. No sé, vos que sos una profesional, no sé qué nombre se le daría, pero me parece que está muy bien puesto ese título, Bienvenida a la comunidad, de los que lo Ujú. intentaron y lo lograron, o de los que lo intentaron y no lo lograron, pero son una comunidad aparte, no todo el mundo intenta quitarse la vida. Ujú. Bueno, yo tengo la sensación de que no se juntarían en una comunidad, pero bueno, No, es algo que más vale lo trata de esconder la gente. Pero la idea está buena, acuerdo con eso. Ah, ¿y quién es la otra? Hay un personaje más, porque no hay dos sin tres. Cuidado, que está todo cuidado en este cuento. ¿Quién? La, ¿Hay un personaje la más? suegra, no, la suegra, la madre, ¿No? A ver. Ah, ¿quién estaba? El conejo. Manuela, lo has logrado. No, no. Hay alguien más. ¿Se acuerdan cuando, a ver, esperen un segundo que la voy a buscar, les voy a decir y se van a dar cuenta. Está también, no está tan claramente dicha. Una vez frente a la salida del colegio y con una de mis hijas en cada mano, me dijo, es la última vez que la espero. ¿Lo entiende? No es la única acá haciendo un gran esfuerzo. Sí, maestra. la mamá o la La Es mamá maestra. una de mamá, mi es hija. una mamá No, de de una algún niña. compañerito, de alguna compañerita. Es como es una vecina de ella, pero es Mm. la que está cuidando a las nenas mientras tanto. Pero ella se reconoce como alguien que también está peleándola, ¿no? Ujú, Y Sí, la reconoce a ella porque le da un espejo en ese momento. claro, sí, sí. ¿No? claro. Yo tengo también esta dificultad y sé que vos también la tenés, ¿no? Eso está interesante. ¿Por qué? Por la regla de las tres. Yo no sé si ella lo pensó tanto, Samantha, como se me están ocurriendo a mí las cosas, pero hay una regla en la narrativa es que la repetición, o sea, que cuando repetimos algo lo tenemos que repetir tres veces, ¿no? Ah, Sí. Ni dos ni cuatro en la narración. Eso bueno, los que estamos en talleres de escritura y cosas así lo vemos. Y la tercera tiene que ser distinta a las otras dos. O sea, dos pueden ser iguales, pero la tercera tiene que ser distinta, ¿no? ¿por qué? Hay, es que fíjense, si lo pensamos desde la resolución que nos dijo Susan, entonces tenemos dos que lo lograron y una que no. Y una que no. ¿No? O sea, es interesante. Creo que hay muchas cosas acá. No sé, habría que preguntarle más todavía a Samantha de qué es lo que ha pensado, cómo, si todas Sí. estas elucubraciones son reales o son fantasía. Pero me parece que todo esto está, ¿no? De alguna manera está puesto ahí. Manu, ¿cómo estás? ¿Entraste? Te extrañábamos. Te habías quedado fuera. Ah, hay otra cosa más que me doy cuenta recién ahora. Una de las otras de las expresiones que me gustaron muchísimo es eso de que la casa reabsorbe a sus habitantes en los Sí, cuartos. ¿Vieron? Eso Sí, Sí. se repite, dos veces aparece. dos sí, veces. dos Es veces. raro que se repita. O Es sea, es raro usar la misma metáfora dos muy veces. metáforo, sí, pero muy, muy bien, lo interpretas muy bien, que cada uno se retira a su cuarto en su Claro. mundo, ¿no? Y la casa absorbe Entonces, o sea, absorbe y reabsorbe. ¿Se usa la palabra reabsorbe? Sí, reabsorbe. Yo ujú, sigo insistiendo en el campo semántico. No sé si ustedes lo ven, pero el campo semántico tiene que ver con todas esas palabras que tienen en común una sensación, ¿no? La humedad del lago también. Mm. Claro, fíjense, la absorción tiene que ver con claro. la humedad, tiene que ver con algo que no es sólido. Las Ujú, paredes absorben y reabsorben. No son algo sólido. Fíjate, para mí todo esto influye en la sensación que tenemos al final. ujú, De que ella está en un ambiente que no es gaseoso. Ella está en un ambiente líquido, ¿no? Está en otra cosa. Me parece que hay estas, o sea, bien podrían ser, ¿no? Cosas que están dejadas a propósito, como para generar un poco esa sensación. ¿Cómo lo ven? ¿Estoy cada vez más loca o serán cosas No, reales? no, está bien. Muy lúcida, muy despierta. muy bien, tu Con análisis. respecto al conejo, no agregaste
Ah, que, No marcaste más nada porque es muy raro lo del conejo. Es muy raro que haya elegido ese bichito que es el de la fertilidad, que es el símbolo de la fertilidad. Y no logro, yo no logré en esa lectura, no logré asociarlo bien con el resto del cuento. pero No sé así si como vos lo decís pudiste. tendría sentido, porque no pensé en la simbología del conejo. Mirá vos cómo se me escapó eso. Y me parece que tiene mucho que ver con un matrimonio que está fosilizado, ¿no? Entre ellos no hay nada, evidentemente. Sí, Y esto de la relación con las hijas también es compleja. O sea, no la vemos mucho. Pero si ella llega a pensar en matar el conejo, volvérselo a poner en los brazos de la nena que duerme, lo cual Ay, es no. terrorífico, ¿no? Mente. Me parece que también su maternidad, ¿no? Quizá tiene una depresión desde que tuvo las nenas, ¿no? Desde una Puede posparto ser. y Ujú. que sea, ¿no? Que se ha continuado. Pero por ahí representa un poco esto, ¿no? Podría sí, ser. Sí, terrorífico eso de tener que causarle dolor a alguien para que para que tu culpa o para que, no sé, para que te puedas sentir vivo, no sé cómo es que le dice el vecino, Sí, que para trate poder de sobrellevar. causarle, Ujú, sí, sí. que le dolor trate de causar físico. el mal a las personas que más quiere. Oh, no, una cosa horrible, Dolor, espantoso eso. lo anuda el dolor con la culpa, para Sí, que la dice, Ujú, culpa te haga la, seguir viviendo. la culpa me ayudará, dice. Dicen, la culpa me ayudará por sus hijas y para provocándoles dolor. Ujú. Es como que provocándoles dolor ella se alivianará la culpa. No, es sí. raro también, no sé. No, Quedarse pero para cuidarlas, dice, ¿no? es Pero un horror. es medio extraño, para mí también es medio extraño, o sea, para Sí, mí no tiene mucho sentido desde lo psicológico, pero no rompe, o sea, pero es verosímil, en este mundo en el que esta narradora cuenta, es posible y tiene sentido, entonces sigue siendo verosímil para mí. Igual me parece que está interesante la idea, ¿no? Sí, tal vez está justificado porque ella, una vez que logró llegar al fondo del lago, las hijas van a sufrir para siempre. A lo Claro, mejor por sí. ese lado viene la cosa. Claro. Pero en ese momento ya está todo perdido, o sea, ya no hay nada que hacer y el conejo Ya no no va hay nada que a dar hacer. nada. Sí, De pero todos modos, sin sí. embargo, fíjate que el vecino, si el conejo está significando lo que estáis comentando, el vecino, sin embargo, trae al conejo. Lo trae por las orejas y le muestra el conejo a ella Se y lo al devuelve niño. y le dice, vos Se tenés lo un devuelve. conejo, vos tenés tu conejo, Exacto, Ujú, exacto, ujú. hacete cargo, sí. exacto. De Claro, todos exacto. modos, bueno, a mí no me termina de cerrar desde esa lógica el hecho de que lo terapéutico para él sea pelar conejos que están muertos, porque eso no le genera dolor a nadie. Claro. claro. O sea, Solo de, pen- yo he solo de hecho eso. pensarlo, Yo sé solo de lo que pensarlo. es, yo sé lo que es pelar un conejo porque lo he hecho en el campo. Y no es nada que, bueno, era un conejo chiquitito, me dio un poco de pena, pero sé cómo se hace eso y ya estaba muerto igual, entonces daba lo mismo. Es incluso, que es casi, no sé, como entretenido. Así que no me cuadra una cosa con la otra. Pero bueno, vieron que a veces lo que uno se imagina es una cosa. Yo tengo la experiencia de haberlo hecho con mis manos, sé cómo se hace, no así como está escrito exactamente, un poco distinto, pero eh, a veces lo Sí, que uno se imagina es pero distinto de lo. el conejo que tiene un nombre y el conejo que es de tu hijo, de tu Ah, hija no, y ese que es tus otro. hijas lo aman, Claro, ese es otro conejo, Ese es claro, porque otro ya tiene conejo. como tiene una entidad, claro. El la conejo entidad que va a sí. causar dolor a las niñas. Sí, Y el conejo claro, eso sí, que él sí. hablaba de sacarle la piel eran liebres salvajes. Sí. Sí, No era el conejo. No, 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 no era el conejo, pero le dice en un momento, yo Claro, le presto este para que usted practique, pero practique, usted tiene su propio conejo. Eso se lo claro. dice clarito, como diciendo, no va por acá la cosa, claro. Ujú. ¿no? Pero le dice más o menos de qué va. Y además él ya ha dicho, usted cree que caso por gusto, ¿no? Porque me gusta, Mm. ¿no? Eh, Esa es una de las frases que la debería hacer pensar.
Sí, claro, y seguramente la hace pensar, porque ella ahí siente culpa de haber, Claro. ¿no? De haber pensado mal de él, de haberlo malentendido, de Sí. prejuzgado, ¿no? Ujú. ¿No será también, capaz que vos que sos psicóloga, puede ser que lo entiendas que ella se siente que nadie la ve, que todo lo que le pasa nadie se da cuenta, ella se quiere morir y no pasa, y nadie se da cuenta, el marido sigue, las hijas siguen, el único que la vio fue el vecino. Entonces, en la forma de hacer algo extraño, raro o terrible, como matar al conejo que los hijas quieren, es volver a ser protagonista, porque no, ella no existe en nada en la familia, es como un ente, una mesa más, todos se van a dormir, todos se van, ella cocina y nadie dice nada, entonces haciendo algo así muy fuerte, la van a notar, aunque sea mal, pero van a decir, esta mujer mató mi conejo y la van a recordar, qué sé yo. Yo Puede creo que ser lo que también. vos decís le da más sentido al suicidio que a lo del conejo. Exacto. O sea, Eso estoy pienso. de Sí, acuerdo con vos, pero eso es justamente Lo que lo ella que suele intenta. ser un intento de suicidio. Exacto. Una sí, forma de llamar la atención, un grito, ¿no? Un pedido de Sí. un ayuda. grito. De alguna manera es decir, véanme que me está pasando algo. Cuando es un intento de suicidio, ¿no? Ujú. Claro. Ujú. Sí, Porque no es lo mismo. O sea, no es, el que dice me quiero suicidar no es el mismo que el que se no, suicida, ¿no? Sí, claro. sí, sí. Ujú. Pero sí, me da como que tiene mucho sentido. Eh, tenía otro pedacito para mostrarles. Así que lo preparo. No, si quieren decir algo más. A ver. No, ¿Vieron qué bueno Claudia Piñeiro, ¿no? Entrevistándola. sí, Me pareció que estuvo buenísimo eso. Porque además, y fue muy gracioso lo de la muerte, porque ella escribe policiales y, ¿no? Sí, sí. Todo fue muy gracioso eso. A ver, bien. Tengo que buscar solo Ah, sí, sí, está bien. Claudia Piñeiro escribió Las mujeres de los jueves, ¿no? Sí, Las las viudas de viudas los de los jueces. jueves. Sí, La Genial. viuda de También las jueves. está como una miniserie, ¿no es cierto? Sí. Es Ahora hay una otra, que el película. otro día vi también Ah, ¿es otra una serie, película? pero Ah, no me me parece. acuerdo, una película que Ah, es una están dando. película. Sí, sí. Sí, Muy buena, muy buena. Bueno, y además no, Elena sabe. Ah, pero eso lo vimos antes, ¿no? Con Graciela hemos leído Elena sabe. Que Sí, el último, no, el anteúltimo, ¿no? El anteúltimo. Elena Sabe, sí, pero yo no estuve en el taller de Elena Sabe, pero leí el libro. ¿Leíste el libro? Ah, yo Que me, estuve gu- en me ese. gustó muchísimo también, sí, Está bueno, sí, sí, sí. sí. Y la película está muy buena también, la pueden ver. Eh, Ujú. de A Claudia la Pin. película no la vi. Es con Erika Rivas se llama, ¿no? Erika, Erika Rivas, sí, Ujú. una gran actriz, está muy buena. sí. Bueno, vamos ahí. Para mí, gran parte del proceso de escritura es un proceso de reescritura. Para todo eso yo necesito muchísima concentración. O sea, no puedo, no puedo. Envidio a los que pueden, ¿no? Pero sí, te pasa que esos estados te pueden dejar en una suerte de despiste en el que de pronto algo pasa, ¿no? Te sacan de foco. Una cosa que me pasa un montón es que empiezo a utilizar esos espacios como espacios narrativos sobre los que después escribo, como Como el en el ejemplo caso de de William William. en la ventana, ¿no? Sí, Y Kentucky, bueno, me hice un festín, ¿no? sí, Porque sí, eran sí, sí, de 25 todos los lugares del ciudades, mundo, claro. casi todas había estado ahí, sabía perfectamente, por ahí no perfectamente, pero tenía algún detalle, algo que había rescatado. Entonces, ahí entran esos lugares. Pero me cuesta Y los escribir. personajes. Y los personajes Los también, lugares y los sí. personajes que vas conociendo, ¿no? Pero algo que pasa también en el cuento de William es que aquello que está escribiendo la narradora interviene en su vida, de algún modo, y quería preguntarte si te pasa eso, si lo que estás escribiendo va interviniendo en tu vida. Todo. No sé si se acuerdan de cuál es el cuento de William, que el que está diciendo, es el cuento de la escritora que va a una residencia para escritores, ¿no? Y Ajá, ahí se encuentra esta mujer Que que tiene bueno, un sí, gato.
su gato, el gato se muere, que dice siempre es lo único que tengo, ¿no? Están hablando de eso porque este es el que ella dice que es el más autobiográfico porque ella evidentemente ha estado en una residencia y con cosas así parecidas. Ella suele ir a residencias y ahora tiene su propia residencia, de hecho. Organiza una en el Lago Puelo, en la Patagonia Argentina. Mm. El tiempo, Todo el todo tiempo. el tiempo. Mm. Es re inquietante pensarlo, pero pero creo que ahí hay algo para aprender también, para los que escribimos, y es que, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, cuando tenés una idea, la querés cuidar tanto, ¿no? Y entonces empezás con cosas tipo, no, voy a trabajar el martes porque el martes es el día que más tiempo tengo y además al día siguiente empezás a calcular todo y te empezás a agarrar de esa idea. Te parece súper tuya, te parece súper buena, te parece, ¿no? No entendés que si esa misma idea la escribís el jueves va a ser un cuento completamente diferente, y si la escribís en ese mismo momento que estás calculando, también va a ser uno diferente. Cada vez va a ser diferente. Se me está colgando. Tranquila. A ver si la paso un cachito, a ver si engancha de nuevo. Había algo de la vida que iba a venir y te iba a decir, porque a mí me parece que lo importante, el peso de verdad, por lo menos para mí cuando escribo, por ahí hay autores que lo hacen diferente, pero para mí el peso está en la emoción final a la que yo quiero ir. O sea, ¿A la que hay- vos querés ir o a la que te imaginás que va a llegar el lector? no, es lo mismo para mí. Ah, ok. En el sentido de que, bueno, esta frase que yo adoro de Rebecca Solnit, que dice, un buen libro es un corazón que late en el pecho del otro, ¿no? Y entonces eso, como vos, lo que yo hago cuando siento algo, que es como súper, súper preciso, que decís, ¡ay, cómo cuento esto! Y lo que necesitas es una maquinaria narrativa que en realidad no es más que una serie de comandos, es comando tras comando, para poder lograr parar al lector en ese final emocional, que decís, ¡tac! Esto es lo que te quería contar. Entonces, si pongo el peso ahí, me libero de todo el resto, en el sentido que el argumento, los personajes, si es martes o viernes, quién me va a influenciar, es hojarasca. En realidad es contingente, ¿entendés? Y eso me da muchísima libertad a cambiarlo todo, a prestar más atención a lo que me pasa alrededor, a dejarme influenciar. Cuando los que empiezan a escribir, que tienen miedo de ser influenciados por un taller, y no ir a un taller también te va a influenciar, todo te va a influenciar, no hay manera. Y lo que hay que hacer es el movimiento inverso, sacar la hojarasca para salirte de tu propio lugar común, ¿entendés? Es ese lugar al que inevitablemente irías de manera natural por las propias tendencias de lo que crees acerca del mundo, o de lo que sabés hacer, ¿entendés? Es al revés el movimiento. Recién decías que descubriste que Una cosa, ahora voy a avanzar un poquitito porque ella entra a hablar del otro cuento que decíamos que queríamos comentar hoy, el del ojo, que está muy bueno. Así que voy a saltar ahí y ahí seguimos. Primero dice algo gracioso que se los puse para que se rían también de las peculiaridades que suelen tener los escritores. Nueva ficción, no sé, hay algo. Es muy, no sé, tengo algo con el espacio, evidentemente, con las atmósferas, los lugares donde se mueven los personajes. Me resulta muy disparador estar en una casa en la que no estaba destinada, ¿no? Recién mencionabas el ojo de la garganta y pensaba que así como mencionaste que el otro cuento largo, el de la Mujer de Atlántida, en un momento casi lo abandonás y digamos fue un cuento muy costoso, ¿cómo fue este otro cuento que comparte con la Mujer de Atlántida ese regreso de un narrador a la infancia, ¿no? Perdón, que me distraje. ¿Qué cuento estamos hablando? Me quedé pensando en una casa que entré. Pero contanos, nos interesa. Yo quiero saber. Vale, quiero contar algo. Es súper íntimo, pero como esto no se graba ni nada, no importa, hay nadie, ¿no? además. Que yo cuando voy a la casa de la gente, les abro los botiquines. Y mis
amigos ya saben, entonces cuando me invitan ordenan el botiquín antes, me dicen, ya ordené el botiquín, y yo ordeno mi botiquín porque son gente muy vengativa, entonces sé que me lo revisan, les pongo cartelitos O a dentro lo del mejor los botiquín. escritores en general abren los botiquines también, claro. Deberían, Puede deberían, pasar. deberían. Perdón, ¿de qué cuento No, me estabas hablando? estábamos volviendo al cuento que mencionabas antes en relación al Claro, hijo. o sea, me estaba acordando de un botiquín, ¿no? Sí. Estábamos hablando de este hijo, digamos, que también tiene dificultades de expresión, entonces hay una incomunicación con ese padre que supuestamente tendría que ser el más cercano. Pensaba en ese regreso a la infancia y pensaba en el regreso a la infancia también de La mujer de Atlántida. Y lo que te preguntaba era si este fue un cuento también muy costoso. Sí. Pero acá costó por otra cosa. Era un narrador imposible. Sí. Era un narrador imposible. Bueno, son imposibles hasta que los entendés, ¿no? En realidad no es que es imposible. Simplemente lo que te pasa es que no entendés desde el principio los límites, las reglas de ese narrador, ¿no? Y yo creo que lo entendí. Bueno, me metí mucho en el tema, porque no es un tema muy específico, y contacté a una investigadora que se dedica específicamente a esto. Es un accidente de un niño, que además estos accidentes pasan siempre más o menos en la misma edad, que es la edad en la que los niños todavía están probando el mundo, o sea, literalmente se llevan todo a la boca. Claro. Y ella me contaba que, bueno, lo que pasa es que casi siempre es el accidente con esta pila botón, la pila redonda que viene en los controles remotos y en los relojes. La saliva, cuando se lo tragan, los activa y suelta el litio. Y entonces la pila está encendida adentro y les perfora la tráquea. Y puede bajar y puede perforar otros órganos. Pero el tema es que lo que es tremendo es que en esa edad los chicos por primera vez empiezan a decir sus propias primeras palabras, ¿no? Entonces dicen una palabra, dicen otra palabra, y empiezan a entender las cosas que podrían hacer con el lenguaje, que dicen algo y ese algo viene, por ejemplo, si son muy chiquitos. Y en ese momento de alucinación de, ¿está esto que es el lenguaje? Dejan de hablar, no pueden hablar más. Y las palabras quedan, porque ya las tienen en la cabeza, pero quedan para ellos, quedan flotando. Y cuando ella me explicó esto, yo dije, este es el narrador. Entonces, por eso puedo hacer las cosas que puedo hacer en este cuento, que no puedo hacer en otro, ¿entendés? Un narrador que es un niño de 3 años, pero también es un adulto, un narrador que cuenta solo lo que ve, pero muchas veces en lo que ve él no está, porque no tiene palabra. Y entonces de pronto se abre un mundo de nuevas posibilidades, digamos, de cómo contar una historia. Y eso me fascina. Es cuando logro hacer esa mezcla entre, o sea, ese momento en el que si voy a hacer algo que no sé cómo hacer y de pronto se te ocurre una manera para hacerlo, hay un disfrute enorme. Pero hasta ahí es pura ansiedad, porque no sabes si lo vas a poder encontrar, ¿no es cierto? Estás hablando de lo que es el disfrute de poder conseguirlo a través de la escritura, de poder contar lo que querés contar, o de descubrir que querés contar cosas que no te habías dado cuenta. De esto estamos hablando. Para uno como lector de tu obra, lo que encuentra es temas muy perturbadores. Ahí se van después a otro tema, pero me parece que era interesante saber, ¿no? Esto, de cómo lo veía, porque no sé si a ustedes les pasó, si se pelearon con ese narrador, porque yo me peleé con ese narrador de entrada. Si ustedes ven las notas que pongo en el libro, me parecía es inverosímil, decía, un narrador infantil no puede usar estas palabras, ¿no? Hay como un lenguaje muy elevado muchas veces y no entendía. Pero si el niño no está ahí, ¿cómo puede ser? Y qué sé yo qué. ¿Qué les pasó a ustedes? A ver. Yo lo asocié con el narrador de Distancia de Rescate, el niño David que está permanentemente hablando con Raquel, creo que se llamaba la señora vecina, y que también es un tópico en Samantha, ¿no? El hecho de que haya niños en sus cuentos
y que niños protagonistas y bueno, y niños narradores, narrantes como en este caso. Pero también manejado que por ahí pasa de un narrador al otro y uno apenas si se da cuenta. No, a mí me A vos encantó, me gustó. no te chocó. Lo que pasa es No, que no, hay no. muchas veces que usa palabras que no podría usar un niño. O sea, si decís, bueno, y era un niño tan pequeño además, ¿no? Entonces ahí es donde está la pregunta. Y uno dice, puede ser que se le haya escapado esto a Samantha Schweblin, como decís, de algo me estoy perdiendo. Entonces cuando vi esta entrevista dije, ah, ahora entiendo. Yo creo que lo sentí igual, como que esta no es la voz del niño, pero como venía del relato anterior, bueno, no del anterior, pero del primero, que ya había hecho este juego del tiempo, dije, claro, este niño es este niño, pero no es también este niño, o sea, tampoco es este niño, o sea, es un adulto porque creo que lo hace al inicio. Tiene Sí, sí, 27 años, sabemos que es ¿cómo en fue otro todo el tiempo. mundo en los Claro. 90? Exacto, te está Sí, contando como un pasado, solo que te lo cuenta en presente y sí, a mí eso me fascina. sí. Ese Claro, yo también interpreté como que él ya lo cuenta cuando ya pasó, cuenta su experiencia y Sí. lo que su superación, a pesar de que de todo lo que pasó, él pudo superarse, pudo crecer, pudo eh, llevar ese dolor, convertirlo, y el padre no, el padre nunca pudo sanar su culpa. ¿Sí? Ujú. Exacto, sí, yo también lo pensé así. Sí. El chico, como adulto, como 27 años, ya él era chiquitito y empezó a vivir con eso y lo aceptó y se desarrolló perfectamente, a pesar de su problemita, ¿no? Pero él tenía una novia, tenía su vida, su carrera y el papá también porque él no hablaba, entonces no. El papá no podía entender o no podía sentir que el hijo lo necesitaba, porque lo vemos después cuando el señor este cuenta cómo lo encontraron. Y el nene quería hablar por teléfono y no quería llamar a la mamá, quería llamar al papá. La incomunicación. Sí, Creo que exacto. ese es para mí es el elemento Sí, clave por muchas razones. sí, Acá también hay una ambigüedad, o sea, esa es, digamos, ¿no? La historia que parece mm, contarnos, sin embargo, también hay una gran ambigüedad y queda abierta. sí. Por Y tiene ejemplo, que ver como que la llave es la incomunicación, ¿no? sí, es Pero lo digo, qué bueno lo mismo. que decís. Ujú, La incomunicación entre los padres, porque el nene estaba muy, muy pegado al papá, pero la mamá lo aferraba y el padre no quería sacárselo por no hacerle doler a la madre. ujú, Pero el chico, antes de que pasara nada, era una devoción que tenía por el papá, ¿no? sí. Y era también una poca comunicación entre los padres. Acá me parece también que vuelve a aparecer esto, bueno, primero la descripción de cómo describe lo que siente el nene quiere esa mirada que busca del padre y que no la recibe por esa culpa cómo representa la culpa en el padre. Y también aparece esa tercera persona que le hace ver al papá el problema, como pasaba en el primer cuento, que hay uno externo que como que saca a la luz el tema, ¿no? Aunque el papá no resuelve la culpa, pero tiene que haber alguien que se lo hace ver, notar siempre, ¿no? Me parece. Ujú. Ujú. Si alguien nos pregunta, el tema de este cuento es la culpa, La indudablemente. culpa. La Sí, culpa y la sí. incomunicación son las dos Y cosas. la Sí, sí, incomunicación. De hecho, yo tenía aquí subrayado un trozo, precisamente, Ujú. de cuando el niño está cantando, ¿entendés? Pregunta tanto mi padre sentado junto a mi cama. No me mira ni espera respuesta. Lee en voz alta libros infantiles, el diario, artículos de revista. A veces se queda en silencio o se duerme. Si me mira, me río. Si me habla, me río. Queréme, pienso. No puede escucharme. El estado de alarma de mi padre ha quedado encendido y apaga cualquier otro sonido. Yo tendría que poder decir, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás?
yo estoy bien. Es decir, el cambio en el pensamiento del padre, de ser el centro, Ujú, a de repente sentirse culpable, distanciarse del niño y el niño notarlo. ujú, Sí, El niño ve que su padre ya no es lo sí, mismo y el niño sigue queriendo ir a sí, su sí. padre hasta que pasa lo que pasa, en que en el momento, cuando entonces se da cuenta de que si va hacia la madre puede sentir el dolor del otro, pero en este momento cuando el niño se da cuenta de que el padre le ha dejado un poco de lado y no sabe por qué, el padre sí sabe por qué en su Ujú. sentimiento de culpa y cosas de esas, pero este sentimiento de créeme, Abandono. créeme, créeme, pero no, Está el abandono, fíjate, eso claro, Sí, llamaría claro, así. Me parece que ese es el otro punto, porque la incomunicación y el abandono van juntos acá. Y claro, claro. son los tres pilares, la culpa, la incomunicación y el abandono son los tres pilares de esa otra interpretación ambigua. Y ¿qué pasa con las llamadas? ¿Quién llama? Mm, ¿Quién llama? el niño. claro, ¿Cuál niño? El que ella explica ahora, es raro, ¿no? Es muy raro, pero es ese niño que ah, sí, queda sí, atrapado en esa incomunicación. sí, Y sí. es el que está abandonado, el que quedó abandonado, ¿no? El que quedó abandonado en esa gasolinera. De alguna manera Ujú. dice cuál ese, ¿no? Es muy difícil saber, pero, y suena medio loco, pero en realidad el que llama es el niño. O sea, esa es otra de las interpretaciones posibles de la ambigüedad. Y fíjate A mí que, ujú, me dale. quedó una duda, que es cuando va al baño el padre en la gasolinera y y oye la en la madre. pared o en el baño dice llamen, una cosa así. Sí, Y eso como que me quedó suelto a mí, no lo pude Queda encajar en suelto. ningún otro lugar. Sí, A eso mí también también. me generó mucho extrañamiento y me molestó. Y después me di cuenta que claro, es que es así, es como les decía antes, ¿no? Hay marcas que lo que abren es crean las condiciones de la ambigüedad, porque nos dejan pensando en que hay algo que no entendimos, hay algo más, ¿no? Y sobre esa Ujú, base se construye y es la incomunicación la base, ¿no? sí. Y la incomunicación son también esas llamadas, ¿no? Entonces se va construyendo este otro camino, el de la incomunicación, ¿no? que va como bordándose con la culpa y con el abandono. Esto que decía Ángel antes, hay un abandono emocional desde el momento del accidente totalmente. de sí. parte del padre, ¿no? Y ese abandono es el que se condice con la imposibilidad de entender. Ese padre desde ahí en adelante no puede Ya no- entender nunca más a su hijo, ¿no? Ujú. Aunque trata de acompañarlo de alguna manera, pero no lo entiende nunca más. Y me parece que eso es lo que se une con esas llamadas sin poder pero, nadie hable. pero el padre lo sigue notando, o sea, el padre sabe eso que le está pasando y se da cuenta, que es lo más duro, porque el padre sabe cómo ha cambiado, pero no sé si piensa cómo está pudiendo su hijo. Yo creo que sí lo sabe, solo que no sabe qué hacer. Ujú. Yo siento que el padre no sabe qué hacer con eso. Yo O pienso no sabe, también que o no es sabe así, o no sabe cómo cambiar su forma de pensar, porque él cómo quitarse la culpa. incluso deja el sur en el bolsón y se va para Buenos Aires con la Ujú. intención de estar más cerca. Y el hijo dice, bueno, aunque él esté más cerca, pero como diciendo, la comunicación va a ser la misma, ninguna, ¿no? Ujú. Sí. Y no sé O si sea ustedes que el padre pensaron fue, la posibilidad de que esas llamadas no existan, que sean la culpa, la llamada de la culpa, pero es otra posibilidad, que estén solo en la cabeza del padre, por esa sensación de que Sí, algo se vos que quedó decís ahí, que sea imaginaria, que podría era ser. imaginaria. Ujú. Sí, es Podría muy ser porque Puede- en realidad me parece, es un poco, al principio parece que fuera así, después en algún momento tenemos la duda de que realmente suceda. O sea, esas llamadas son raras ya a esa altura. Y me parece, no sé qué pasa
cuando saca el teléfono, algo pasaba, no sé, por alguna razón me dio esa sensación en algún momento de que quizás las llamadas son solamente eso, ¿no? Como suena la culpa Eh, dentro de su cabeza. también buscar la culpa en el hombre de la estación de servicio, como Mm, que depositar una Bien, culpa. sí, Y la culpa de que él creía que el que hablaba era él y es como depositar la culpa en alguien, siempre en un tercero. Y además eso de decirle, le pasó algo, algo le pasó, algo le hicieron, ¿no? sí. Eso es Hicieron, lo que le vos decís, hicieron, ¿no? que le hicieron. Proyectar la culpa a otra cosa, a Proyectar. otra persona, tratar de hacerlo. Porque que te pase, que le pase algo terrible a un hijo, o sea, no te podés escapar de la culpa. Si es un niño, es tu responsabilidad. No, Punto. Sí, sí, ¿No? Es de lo ujú, único que no te sí, podés sí, escapar, ujú. digo yo. sí, sí, es verdad. totalmente, totalmente. Manuela, no te Y escuchamos eso ni un también, poquito. volviendo a los dichos, Sí, dale, dale. volviendo a los ¿Me dichos, oyen? es cuando uno tiene la mente eh, sucia, piensa en el otro que le hizo algo, Claro, y porque fíjense él que le con hizo, pocas él se palabras, descuidó. eso, con pocas palabras nos quedamos Sí, pensando en eso, ¿no? Qué bien que está generado. Esto que ella dice, ¿no? claro, Hacerte sentir lo que ella quiere, me parece que es súper manipulativa, funciona realmente. sí, sí, claro. Claro, porque él sin querer hizo un daño y se cree que todo, desconfía de todo, de que toda la gente es igual. Ujú, También puede ser, sí. ujú. Mm. Pero Manuel, es ¿qué te pareció? un libro muy emocional, además del Ay, sí. análisis que hacemos literalmente, muy emocional. Ujú. Me ¿Ahora gustó sí me mucho. oyen? Ahora sí, por fin. ¿Sí? Hola. Ah, bueno, es que tengo problemas técnicos, pero sí, creo que los puedo solucionar en parte. Ajá. Em, no, sí, que pesar que me perdí casi toda la reunión, pero aquí luchando con el computador. Después te lo mandamos Em, porque lo estamos grabando, así que no pasa nada. bueno. ¿Qué te pareció el Em, libro? no, o sea, chévere, no lo pude leer del todo, lo que pasa es que estoy en Colombia, En Colombia. vacaciones. Ujú. Sí, estoy como desde hace semana y media y no he tenido tiempo de nada. Entonces, sí, quiero terminarlo de leer, pero algunas de las cosas que oí estoy muy de acuerdo, o sea, en especial con lo del niño. Ahí mismo pensé en el otro libro que leímos, en Ah, el primer libro pues de ella que tan leímos y me cerca. parece que aplica 100% y me parece que es algo muy curioso porque ella pues pinta como a esos personajes chiquitos como si fueran muy grandes, es con un vocabulario muy amplio, muy apropiado y me parece que es algo súper interesante de ver pues porque muchas personas, especialmente como en la cultura mía, ven los niños como niños, pues niños de una forma muy única, por así decirlo. Em, y no sé, pues como especialmente como en contacto con otras culturas, sí me he dado cuenta que los niños son más independientes. Y ese lenguaje que ella le da me parece que es algo muy propio. Y puede ser chocante, sí, porque en mi opinión, pues igual un niño es un niño. Y sí, o sea, pienso que es chévere como darle otras propiedades, pero pues es como encontrar el balance, digo yo, como con todo, o sea, como que el lenguaje esté apropiado o no. Me parece que es un libro, pues hasta donde voy, me parece que es muy fuerte, porque toma muchos temas como de psicología y estaba esperando como escuchar más de tu opinión, pues por lo de que eres psicóloga y todo. Porque me parece que son temas que, no sé, como que nadie se escapa, o sea, igual, pues le comparto algo que es como muy personal, pero desde que estoy acá, pues estoy como confrontada porque en mi familia tengo un caso de un primo que pues está depresivo, está llevado pues del vicio y está cada día como amenazando a toda
familia, pues a su mamá principalmente, que no sabe qué hacer y es claramente como lo que yo veo en ese libro, como que él está tratando como de llamar la atención, pero nadie sabe muy bien qué hacer en ese caso. Entonces el libro como que sí me da muchas visiones de muchos puntos de vista y me parece que ella especialmente trata muchos temas como de psicología, de cómo vemos a las personas, no sé, como de, sí, como esa relación que tiene uno con uno mismo y de cómo se ven los otros a sí mismos, me parece que es algo muy interesante que ella hace. Sí, entonces eso puedo decir por ahora hasta que me lo acabe de leer. Bueno, Yo después nos quiero contás. agregar algo con respecto al lenguaje del niño, que está un lenguaje tan rico. Él contó que su abuelo le leía muchas cosas interesantes, el periódico, cuentos para niños, y eso lo enriqueció de chiquito ya. O sea que, y él es muy inteligente también. Entonces, es posible que los chicos cuando reciben tanta información, sí, tanta información, se les va desarrollando un intelecto eh, no, son infantiles, son niños, pero eso lo tienen adentro, eso se les va desarrollando muy bien y lo absorben como una esponja. Igual Eso de todos también puede modos ser. es un poco una excusa para no tener que bajar el nivel a la hora de escribir, ¿no? Me parece que también Claro, Claro, es un también. recurso que se un toma recurso. para seguir utilizando un lenguaje elevado, Sí. ¿no? Ujú. Ujú. Pero está, bueno, A mí me hizo pensar en lo que dijiste eh, al inicio de su... ¿cómo? No, Sofía. que me hizo pensar lo que dijiste al inicio de su abuelo, que le leía a ella, a Samantha. Ujú. Claro, sí, Me hizo seguramente esa... es eso. Es esa idea, ¿no? Uno siempre trae cosas propias a la escritura, a las historias, se las regala a las historias, ¿no? Y de todos modos, eso es, o sea, puesto más o menos al principio, lo que hace es establecer el pacto con lo que se llama el pacto con el lector. El pacto con el lector es ese que marca, ¿cómo decir?, que establece las reglas de este mundo y de esta narración. Fíjense que a veces aceptamos en algunas historias, aceptamos cosas que sabemos que no son ciertas, ¿no? Que no son reales y no son ciertas, pero ese es el pacto con el lector, donde decimos, en este mundo va a haber un narrador infantil que tiene ese nivel. Y lo Ujú. aceptamos, si eso se plantea de entrada, lo aceptamos de entrada y sabemos qué es lo que va a pasar y que eso es verosímil, ¿no? De ahí en más es verosímil porque en este mundo esto es posible, ¿no? Quizá vale la pena eso, marcar esta diferencia porque eso es lo que, para mí, lo que hace al decir, ¿no? Al justificar que el abuelo era el responsable de que tuviera ese vocabulario, ¿no? Es como Ujú. decir, en este mundo esto pasa, este niño es así. Sí, Quizá sí. todos no son, pero este es así, ¿no? Entonces, de ahí en más está bien que hable de esa manera. Está bien, sí. Interesante, ¿no? Bueno, ya nos hemos pasado de la hora. No sé si alguien quiere decir una última cosa, si no, nos vemos en un mes y con, bueno, esta vez con presencia de autora, que va a estar súper lindo. Ay, qué bueno. Pero nosotras no vamos a poder participar, Silvia. No, no vamos a ¿No? estar. Ah, pero, qué pena. Bueno, ustedes anoten las preguntas y me las mandan. Ok, Bueno, Yo me encargo de transmitirlas. ok. dale. Sí, Así sí. hacemos, sí. Muy ¿Alguna bien. cosa más o vamos cerrando? Eso quiere decir que vamos. Hermoso comienzo, hermoso comienzo. La verdad que esta Samantha se supera a sí misma. Sí, Gracias, Romina. Increíble esto, increíble. Gracias por sí, estar ahí. comparto también, la verdad que me encantó este libro, sí, lo sentí mucho, me gusta mucho cómo escribe y bueno, y siempre el grupo tan lindo, las opiniones y los cierres que podemos hacer entre todos, me encanta. Gracias. Gracias, Romina. Bueno, chicos, muchas gracias Gracias. por todo. Nos vemos Gracias. pronto. Gracias, Gracias, Romina. Nos Romina. vemos. Gracias, Chao. chicos, Hasta gracias, Romina. Que luego. Chao, disfruten chao. Adiós. leyendo. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias, Gracias a chao. todos.